¿qué tal? La idea de hoy es recomendarles un libro que siempre vuelve a adquirir actualidad. Y ese libro es Juicio del Mal Absoluto de Carlos Santiago Nino. Nino, además de jurista excepcional, de constitucionalista, de filósofo, de gran docente, además de todo eso, fue un actor central en el proceso de restablecimiento de la democracia, en su rol de asesor de quien fuera candidato y luego presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. Él, junto con otros juristas de enorme valía, fueron los que diseñaron el entramado normativo, jurídico, moral, conceptual que sostuvo el juicio a las juntas militares. Este libro que recomiendo justamente es un raconto de otros casos de justicia retroactiva y de las particularidades del caso argentino. El libro se pregunta, ¿cómo enfrentar el mal? ¿Cómo responder a violaciones masivas de derechos humanos? ¿Cómo hacerlas cuando son cometidas desde el Estado o por quienes cuentan con el consentimiento y la tolerancia de los gobiernos? Esta pregunta sobresale en todo el libro. Pensemos lo siguiente, estaba estructurándose una respuesta jurídica excepcional y única a violaciones masivas de derechos humanos también únicas, por lo menos en nuestro territorio. Y se hacía desde una democracia muy débil, que recién estaba naciendo, sí es cierto con un amplio consenso social, pero no nos olvidemos, y de ahí las sazonadas posteriores, que muchos de los acusados por violaciones de derechos humanos todavía tenían capacidad de fuego, todavía estaban en los cuarteles. No nos olvidemos que más allá del apoyo social y más allá del trabajo de los organismos de derechos humanos, existía un candidato que había sido derrotado por Alfonsín que planteaba que no podía hacerse nada con la autoamnistía que habían decretado los militares al final de la dictadura. Pese a eso, la primera ley sancionada del gobierno de Alfonsín es una ley que declara nula esa amnistía y, a posteriori, estructura lo que vamos a conocer como juicio a las juntas, la primera instancia de juzgamiento militar y la revisión posterior con la Cámara Federal. En relación a los problemas del juicio, Nino nos muestra que el objetivo era consolidar la recientemente restablecida democracia y crear ese conjunto de valores compartidos que permitan justamente el funcionamiento de la democracia. Entonces, el equilibrio era muy delicado. Primero era un equilibrio de fuerzas y segundo era o había que lograr que los juicios, su realización, sirvieran para consolidar la democracia y no fueran justamente un elemento a los efectos de su debilidad. Y acá Nino muestra que todo el debate y la deliberación que generaron los juicios en sí, todo ese cuestionamiento público del terrorismo de Estado y de la violencia política en general, que trajeron aparejado, entre otras cuestiones, la realización de los juicios, es el elemento más importante, el empezar a construir esos valores compartidos a favor de repudiar la violación a los derechos humanos, de respetar los derechos humanos y que la democracia es el mejor sistema a los efectos justamente de esa construcción. Creo que es un libro imprescindible. Les voy a leer, para que vean el tono del libro, parte de la conclusión en un párrafo que me parece realmente claro. Hubo pocas instancias en la historia del mundo, y ciertamente ninguna en Latinoamérica, de persecución de quienes fueron responsables por violaciones masivas de derechos humanos. La Argentina hizo justamente eso y, en forma aún más notable, llevó a cabo esta tarea sin un ejército invasor y sin ninguna división de las Fuerzas Armadas apoyando los juicios, contando solo con su capital moral. Dadas estas circunstancias, la investigación y la persecución de los abusos de los derechos humanos realizadas por el presidente Alfonsín se sostuvo milagrosamente bien. Espero que lo disfruten. Nuevamente, un libro para leer sin obligación.